mini ciclo que hemos pensado en dedicar a la COVID-19. El martes pasado empezamos el ciclo en el que intervino Pepe Olmo y, como recordaréis, él estuvo hablando acerca de lo que ha sido la gestión hasta ahora de la epidemia, tanto a nivel nacional como en los países europeos. Bueno, pues en esta segunda conferencia vamos a tratar con el tema de, una vez superada, parece, la parte más álgida de la epidemia, ahora toca seguramente una etapa más complicada que se conoce con el nombre de la desescalada. Bueno, pues ese va a ser el tema hoy. Cómo tratar de hacer esta desescalada de tal manera que no haya el temido repunte que todo el mundo está preocupado porque pudiera ocurrir. Bueno, pues para eso hemos invitado a un querido colega, Daniel López Acuña. Daniel es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de México y máster y doctor en Salud Pública por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore. Seguramente ahora el centro que gestiona más eficientemente los datos, ¿no, Daniel? A nivel mundial. Que sí. Bueno, quisiera dar algunas pinceladas del currículum de Daniel, porque detallarlo sería agotar el tiempo de la conferencia. Deciros que Daniel ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Escuela de Salud Pública de México. Aparte, ha sido profesor visitante de distintas universidades norteamericanas, españolas y latinoamericanas en temas que tienen que ver con la epidemiología, los servicios de salud, la planificación sanitaria, etc. Ahora recuerdo, Daniel, por el año 85, 86. 85, sí. 85, recién inaugurada la Escuela Andaluza de Salud Pública, que viniste a dar un curso de epidemiología. Yo creo que fue el primer curso de lo que se llama la epidemiología moderna, que se dio por lo menos en el sur de España. Nadie sabía entonces lo que era un estudio de casos y controles, ni los estudios de cohorte. Y por ahí todavía anda la foto, que me imagino que correcto. De aquel curso en grata memoria, sí. En la sede, en la casita, como le llamábamos a la antigua sede de la escuela. Bueno, pues lo más relevante del currículum de Daniel es su vertiente de gestor, porque Daniel ha trabajado en muchos organismos internacionales. Él estuvo como 20 años, del año 86 a 2005, trabajando en la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Washington, y ahí desempeñó distintos cargos, entre otros, director de Sistemas de Salud y director de Gestión de Programas. De 2006 a 2011 fue director de Acción Sanitaria en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Ha trabajado también en organizaciones de Naciones Unidas. En 2011 fue nombrado asesor de la directora general de la Organización Mundial de la Salud para el diseño y la implementación de la reforma de la Organización Mundial de la Salud. Bueno,
ha trabajado bastante en temas que tienen que ver con la salud de los migrantes y de los refugiados. Es un tema que siempre le ha preocupado mucho. Y bueno, finalmente en 2014 se jubiló y ahora hace de consultor independiente en temas que tienen que ver pues, con la salud pública en general y, por supuesto, también desempeña algunas labores docentes como profesor asociado en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Bueno, pues esto es un poco a grandes rasgos el currículum de Daniel, y deciros para mí fue una sorpresa, me imagino que para vosotros también, que aparte de esta historia, también saca tiempo para una de esas aficiones como es leer, como escribir poesía. Entonces, como quiera que el Ateneo de Granada siempre ha sido un sitio donde ha habido mucho ambiente poético, la próxima vez que vengas por Granada, que espero que sea pronto, tendrás que venir por el Ateneo y conocer a algunos poetas granadinos. Será un placer, será un placer. Bueno, pues agradecerte tu disponibilidad para pasar un rato con nosotros y cuando quieras tienes la palabra. Pues muchas gracias, Emilio, y gracias por tus amables palabras de presentación y por supuesto que tomo la invitación que me haces a pasar por el Ateneo la próxima vez que esté en Granada y conocer a algunos poetas granadinos y compartir conversaciones en torno a lo humano y lo divino, entre ellos la poesía. Pero bueno. Bueno, primero que todo, también gracias a ti, gracias a Jesús por la invitación y yo quisiera decir que voy a tratar de centrarme en esta conversación, más como un coloquio, en algunas reflexiones que tienen que ver con la fase que estamos viviendo y el horizonte que vislumbramos en relación a esta pandemia del COVID o de la COVID-19. Como bien decía Emilio, por supuesto que hemos estado durante 2 meses y medio asolados, agobiados, verdaderamente abrumados con la magnitud de este problema, el impacto que tiene sobre la infraestructura sanitaria y sobre las vidas y sobre la economía y el tejido social, y muy concentrados en tratar de asegurar de que no solo no se colapsara la infraestructura sanitaria, sino que también pudiésemos prevenir en todo lo posible muertes que pudiesen ser evitables, a pesar de que estábamos o hemos estado lidiando con un nuevo virus muy agresivo, con una nueva patología, una nueva enfermedad muy atípica y muy, diría yo, compleja de describir y entender en su totalidad, en donde vamos aprendiendo poco a poco cada vez más, en donde las cosas no son tan mecánicas y no es solo una neumonía severa bilateral lo que observamos como cuadros serios, sino que hay un complejo inflamatorio, hay un complejo que tiene que ver con con microembolias o coagulación intravascular. Y hay un fenómeno fundamental que yo quisiera destacar aquí porque va a ser un poco un hilo conductor de lo que vayamos hablando en lo sucesivo, que es una infección con alta letalidad, con gran transmisibilidad, con gran severidad, pero que además tiene la característica de la transmisión silenciosa. El que tiene un gran número de personas asintomáticas que pueden transmitir la enfermedad y que no las diagnosticamos como parte de los casos que son contabilizados, pero que pueden estar ahí, en cualquier lugar, en las residencias, en los domicilios, en las actividades laborales, no únicamente las sanitarias o las sociosanitarias, y que determina el que tengamos tanta fragilidad en las características
de la transmisión y diseminación de la enfermedad. Entonces, pasado esto, ahora estamos entrando en una fase que es muy compleja, que es la transición, lo que se ha llamado la transición hacia la nueva normalidad, que es este proceso de desescalada, que en principio nos llevará alrededor de unas 8 semanas, más o menos, en donde tenemos que ir estableciendo los balances, los equilibrios entre lo sanitario y la reanudación de la vida económica y social, siempre y cuando no pongamos en riesgo ni la vida ni la seguridad sanitaria de las personas. Y voy a entrar un poco más adelante en ello. Pero es evidente que uno de los factores que más nos ha dificultado, en un sentido, el lidiar fácilmente con esta enfermedad, a diferencia de otras epidemias o de otras pandemias, es el tener tal número de transmisores silenciosos o de asintomáticos positivos que pueden transmitir la enfermedad y que nos lleva a cambiar mucho el paradigma de cómo tenemos que seguir enfrentándola y sobre todo cómo tenemos que prepararnos para una eventual reaparición de la enfermedad o un eventual repunte al tiempo de la desescalada. Para emprender, lo que vamos ahora a comentar no ocurre únicamente en España, está ocurriendo en todos los países, fundamentalmente en todos los países europeos, que empiezan a darse medidas para ir desescalando, algunos abruptamente, otros gradualmente, algunos en mayor grado, otros en menor grado, y este problema de la heterogeneidad ha sido también un tanto problemático, pero bueno, es una realidad que tenemos que contender. Pero yo creo que este proceso de desescalada en España ha tenido que ser, y es importante que así haya sido, gradual, asimétrico, y que tome en cuenta la diversidad de la evolución de la epidemia en los distintos territorios. La expresión de la pandemia en España no ha sido uniforme en todo el territorio nacional. Ha ido hasta cierto punto a lo mejor podríamos decir hasta 3 velocidades, pero vamos a decir a 2 velocidades. Un conjunto de territorios con altísima transmisión, alta incidencia acumulada, transmisión comunitaria sostenida, muy asociado a los centros de alta densidad de población y a los centros de recepción y exportación también de viajeros internacionales, especialmente Madrid, Barcelona, es decir, las comunidades de Madrid y la Comunidad Autónoma de Cataluña, pero sobre todo en torno a Barcelona, o a la provincia de Barcelona, aunque no exclusivamente, pero con algunas otras zonas que al principio también tuvieron una alta transmisión o una incidencia acumulada muy alta, como fue La Rioja, por ciertas circunstancias particulares de una importación de casos a partir de un funeral en Álava dentro del País Vasco, Navarra, y un poco por contigüidad fundamentalmente, pero no exclusivamente, ha sido el caso de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Pero hubo otras comunidades como Galicia, Asturias, Extremadura, Andalucía, Murcia, las Islas Canarias, las Baleares, que tuvieron mucho menos casos, mucha menor incidencia acumulada, mucho menos transmisión comunitaria sostenida y donde de alguna manera la contención reforzada pudo hacer más porque no había ese volumen de casos. Entonces, bueno, si esto ha sido una realidad epidemiológica, dada por densidad de población, por aislamiento de los territorios, por el grado de contigüidad, por la existencia o no de transporte colectivo masificado, pues es inevitable que haya que pensar que hay que ir abriendo el grifo y desescalando con este ritmo y a esta magnitud y estableciendo una restricción a que haya trasiego de comunidades de baja dinámica epidémica a comunidades de alta dinámica epidémica y viceversa, particularmente viceversa. Que no rompamos ese aislamiento que en estos momentos tenemos que tener por un tiempo de comunidades para no crear desequilibrios y desbalances
en esta diferencia territorial que había. Entonces, de acuerdo, además esto no es ningún invento exclusivo español, sino que de acuerdo con las recomendaciones que estableció la Organización Mundial de la Salud, se ha planteado que el proceso de desescalada, de unlocking, tiene que ser gradual, tiene que ser muy prudente, y la OMS ha recomendado, y España lo ha hecho, y me parece que ha sido un acierto hacerlo, periodos de 2 semanas para el tránsito de una fase a otra, para poder garantizar que tengamos la capacidad de observar cualquier posibilidad de repunte o rebrote, dado el periodo de incubación que tiene la enfermedad. Entonces, hacer esto con una periodicidad de 2 semanas, y si es necesario extenderlas, y en casos muy excepcionales acortarlas, yo creo que ha sido muy importante, y es la estrategia que ha sido recomendada internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud. Pero la Organización Mundial de la Salud también dijo que, y España, por fortuna, lo ha seguido en gran medida en su diseño de este plan de desescalada, que había que garantizar 6 grandes criterios para ir haciendo esta desescalada gradual. Esto, vamos, yo quisiera decirlo de una manera muy simple. No podemos pensar que esto es volver a fojas cero, que es simplemente el retorno a la normalidad que existía antes, que es volver a abrir el grifo de la noche a la mañana. No, esto es ir caminando hacia una nueva normalidad en donde tenemos que tener algunas, yo diría muchas cautelas para evitar que tengamos una reaparición de la transmisión comunitaria y de que se restablezcan circuitos de transmisión de persona a persona. Entonces, entre estos criterios, bueno, yo considero que son algunos de los criterios fundamentales que están siendo tomados en cuenta para evaluar el pase de una fase a otra de territorios, sea de provincias o áreas sanitarias o comunidades autónomas según el caso, pero digamos la unidad que se definió fuera provincial y o alternativamente la de área sanitaria. La importancia de estos criterios en indicadores y valores y umbrales cuantitativos y indicadores cualitativos es muy importante porque es un conjunto de factores, es una constelación de elementos. Y esto es una primera consideración que me gustaría pues dejar como un mensaje claro, que son varias las cosas que hay que tomar en cuenta para poder pasar de una fase a otra, que no es un tema de la prisa por pasar de fase. Y perdón que ironice en esto, pero que no es la prisa por reabrir las terrazas y los chiringuitos. Es la necesidad de establecer salvaguardas sanitarias para poder restablecer la actividad económica, productiva y social. Entonces, en esto la OMS dijo, bueno, tenemos que asegurarnos de que la transmisión esté realmente reducida, que haya pocos casos, es decir, pensar que vamos a tener 0 casos es casi un espejismo, pero que haya un número suficientemente bajo de casos como para garantizar que no vamos a tener un restablecimiento de la transmisión comunitaria. Y ese ha sido uno de los criterios. Personalmente, tanto yo como Pepe Martínez Olmos y Alberto Infante, que hemos trabajado algunas cosas y hemos estado publicando en diario.es al respecto, decimos, es muy difícil pensar que se pueda hacer una desescalada con plenas garantías si tenemos incidencias que son todavía altas, que puedan ser de más de 20 por 100.000 personas, incidencias acumuladas en los últimos 14 días. Uno puede discutir el umbral y todo depende de las situaciones de cada comunidad, pero fundamentalmente tenemos que tener pocos casos. Es no solo el número absoluto de casos, es el número de casos por población, la incidencia acumulada a lo largo de un periodo de 14 días y cómo se van incrementando o decreciendo esos casos. Entonces, la constelación de indicadores o factores que tienen que ver con número de casos, con incidencia acumulada y con incremento de casos es muy importante para observar cómo está evolucionando. Debo decir que hay un factor adicional más que me gustaría subrayar. Y es que, como sabéis, se ha terminado de hacer recientemente la encuesta de cero prevalencia en el país.
que ha arrojado datos muy interesantes que a muchos les han sorprendido. A mí como epidemiólogo no me han sorprendido, porque la prevalencia que ha arrojado el estudio de 5% en promedio para España, con un rango que va del 1.2% en alguna comunidad autónoma, 1.8% en Asturias, donde vivo yo, a 11.3% en Madrid, e incluso un poco más alta, 13-14% en Soria o en Salamanca, perdón, o en Segovia. Bueno, han sido rangos más o menos semejantes a los observados en otros estudios de otros países europeos. Y alguna gente un poco se llama a engaño con estas cifras, o dice, pero ¿cómo va a ser que sea tan baja? ¿Quiere decir que no se transmitía el virus? No, claro que se transmitía, y por eso tuvimos la saturación de camas y de hospitales, y los 250,000 casos o más, y las 27,000 muertes, o por ahí en donde estamos. Pero piensen todos los que hablan en este sentido de que qué bajo fue el porcentaje de cero prevalencia, que si hubiésemos tenido una cero prevalencia 4 veces mayor, del 20%, que no es más que la quinta parte de la población, habríamos tenido 100,000 casos de defunciones en España. Habríamos tenido 1 millón de casos confirmados en España. Y como la encuesta ha mostrado también que por cada caso confirmado hay 10 casos que han pasado la infección, habríamos tenido 10 millones de españoles infectados y habríamos tenido un número de defunciones, insisto, pues súper cuantiosa, de 100,000 habitantes. Entonces, ha sido afortunado que no tengamos, y gracias a las medidas de confinamiento y de reducción de la movilidad, más prevalencia, porque también este otro espejismo, esta otra hipótesis de que íbamos a lograr la inmunidad de grupo de más de 60% de la población infectada de modo natural, aunque no tuviera la enfermedad, pues era totalmente ilusoria. Si hubiésemos llegado a esas proporciones de que hay inmunidad de grupo, no habría habido suficientes ataúdes en España para poder atender el número de muertos, ni camas, ni unidades de cuidados intensivos. Entonces, gracias a que se redujo ese potencial de transmisión y a que, bueno, el virus tiene la biología que tiene, hemos tenido una seroprevalencia de 5%. Pero esto significa, hoy por hoy, que hay alrededor de 2,5 millones de españoles, un poco menos, que han sido infectados. Y que son solo 250,000 los que han sido confirmados como casos. Entonces, la realidad es que hemos tenido 10 veces más de personas infectadas y un porcentaje altísimo de estas personas no diagnosticadas, no confirmadas, han sido totalmente asintomáticas de acuerdo a los cuestionarios que aplicó la propia encuesta de seroprevalencia. Es decir, era dificilísimo detectarles o con una medición de la temperatura corporal o con sintomatología, y como consecuencia no se les hacían pruebas diagnósticas y como consecuencia pasaban desapercibidos, pero infectaban. Y esto es lo que contribuyó a una gran transmisión. Por este mismo hecho, aun cuando tengamos en estos momentos en toda España un número mucho menor de casos, por fortuna, 400 y tantos fueron, no, ya no me acuerdo exactamente la cifra, pero por ahí, eso quiere decir que si los verdaderos casos de los que estamos hablando, que han sido infectados, son 10 veces más, hay todavía por ahí, en el ámbito del país, 4,500 casos. Y si encima tomamos en cuenta contactos con potencial contagio, pues tenemos todavía un volumen importante. Ya sé que esto se concentra fundamentalmente en Madrid y en Cataluña, especialmente en Barcelona. No exclusivamente, y un poco en Castilla y León. Pero la realidad es que ahí tenemos todavía un riesgo, cada vez más reducido, cada vez más manejable, pero aún un riesgo de que exista transmisión de la enfermedad, porque no hemos llegado ni estamos llegando, y va a ser muy difícil que lleguemos todavía en un tiempo largo a el 0 casos nuevos
y el cero transmisión. Vamos a estar en umbrales muy bajos y qué bueno, y ojalá que sepamos controlar bien esos pocos casos que existen. Entonces, ¿qué es muy importante para evitar un rebrote? No abrir cuando está todavía alta la transmisión, cuando hay todavía demasiados casos. Por eso yo creo que las medidas de no transitar a la fase 1 en Madrid, en Barcelona y en Castilla y León este fin de semana han sido adecuadas, porque estábamos todavía en situaciones que no ameritaban abrir todavía más el grifo. Puede ser que este fin de semana alcancemos ya los parámetros, los umbrales, y bueno, yo sé que esto tiene un impacto muy grande en algunas economías y algunos circuitos comerciales, pero yo creo que había que anteponer el objetivo sanitario en este sentido. Pero la OMS también ha dicho, bueno, no basta con esto, sino que tiene que haber una probada capacidad de los territorios que van desescalando, y esto hablo, insisto, no solo para España, sino para el mundo entero, de identificar los casos, hacerles pruebas, rastrear contactos y hacerle pruebas a los contactos. Y que todo esto sea un circuito bien armonizado de vigilancia epidemiológica reforzada por los entes de salud pública, atención primaria trabajando estrechamente con ellos y, cuando sea necesario, con el reclutamiento de los llamados rastreadores, que no tienen por necesidad que ser personal sanitario, pero sí coordinado y bajo, digamos, el paraguas y la guía técnica sanitaria para garantizar que se rastrean todos los casos que se identifican y que se diagnostican todos ellos, y que esa es nuestra arma para apagar fuegos inmediatamente. Es como tener una alarma que dispara enseguida los extinguidores para apagar el fuego. Esto a veces no se ha entendido, porque alguna gente ha tendido a pensar que todo lo que necesitamos es tener suficientes camas hospitalarias y UCIs. También eso lo necesitamos, por supuesto, sobre todo si viene un pico de demanda porque no se haya podido extender la curva, o si venía, o en algunos casos ocurrió, pero tan importante o más es una estructura reforzada de atención primaria o una estructura reforzada de vigilancia epidemiológica y de salud pública y de capacidad de rastreo. Bueno, la OMS también plantea que hay que tener mucho cuidado con aquello que podemos considerar focos de transmisión o reservorios de transmisión. Yo creo que todavía en todas las comunidades autónomas en España tenemos que hacer un poco más de deberes en este sentido. ¿A qué me refiero? A las residencias geriátricas. A que tenemos que asegurarnos de que no hay ahí un reducto de la transmisión. Ya el virus se ha cebado suficientemente con los residentes. De los 27,000 personas fallecidas en España, casi 18,000 son residentes de residencias geriátricas. Estaban ahí antes de ser afectados por el virus y de ser ingresados. Entonces, tenemos que asegurarnos de que ese gran foco de amplificación de la transmisión está controlado. Que el otro gran foco, que son los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, están permanentemente escrutinizados, vigilados, y está siendo posible controlar la infección a través de ellos. Y bueno, en aquellos casos donde identifiquemos en los nuevos casos que se producen todavía contagios domiciliarios, es muy importante el aislamiento adecuado de esos contagios y de todo positivo, sea trabajador sanitario, sociosanitario, persona que esté en la primera línea o contactos de los casos identificados. Bueno, entonces, ¿qué se vuelve lo más importante para asegurarnos no solo pasar a una fase siguiente, porque en realidad los indicadores están construidos en razón de esto, sino para asegurarnos que no hay un rebrote, baja transmisión y alta capacidad de detección precoz y vigilancia epidemiológica? Esa es la gran pinza. E insisto, con todo lo importante que es, para esta etapa,
de estas transiciones de fases y para evitar el rebrote, son relativamente menos importantes las camas de hospital y las unidades de cuidado intensivo. Eso sin perjuicio de decir, además de lo mencionado anteriormente, es muy necesario que tengamos una infraestructura sanitaria hospitalaria capaz de responder si se produce un repunte, con suficientes camas de agudos, con suficientes camas de cuidados intensivos y sobre todo con esta capacidad de acordeón, de planes de contingencia, de elasticidad del sistema sanitario para achicarse y agrandarse. No significa que hay que hacer más ladrillo y cemento e infraestructura ociosa. Eso no, pero sí una capacidad a que si la demanda es tal que requiere una expansión, se pueda tener dentro de las instituciones hospitalarias o desaturando algunas de las cuestiones relativas a los hospitales. Esto permite tener un uso más racional de las camas y de agudos y de las unidades de cuidados intensivos. Entonces, estos elementos se nos vuelven los elementos más críticos para evitar un repunte. Hay uno más que yo sí quisiera destacar, porque yo creo que en estos momentos puede que sea uno de los más vulnerables, y es el tema del aislamiento con respecto a viajeros internacionales, sean españoles o extranjeros. La nacionalidad no les modifica el riesgo, es decir, gente que pueda haber ingresado al país o regresado a sus residencias o porque tienen una segunda residencia o porque tienen familiares aquí, sean españoles o no españoles, que reintroduzcan el virus. Este es el problema que se ha producido en China, el problema que se ha producido en Corea, en gran medida, y el problema que se ha producido en Singapur. E incluso empieza también a evidenciarse en Alemania a medida que el desconfinamiento avanza. ¿Pero qué queremos decir con todo esto? Bueno, que hay que extremar una serie de medidas que tienen que ver con este control de fronteras y de viajeros internacionales, de control de la infección y la epidemia en los sitios que más la han sufrido, como las residencias geriátricas, y baja transmisión y alta capacidad de detectar los casos. Entonces, pues se vuelve mucho menos importante, a la luz de todo esto, honestamente, el saber si se hacen o no determinadas actividades que a lo mejor son importantes para unos, pero no tan importantes para otros, las franjas horarias, todo eso, yo creo que hay que subordinarlo a, primero que nada, tener garantizadas estos elementos de seguridad sanitaria para poderse plantear un tema de desconfinamiento pues a mayores velocidades. Entonces, bueno, yo diría que la discusión, ciertamente, política de la desescalada, o la discusión no fundamentada en estos criterios objetivos, racionales, técnicos, pues no contribuye en nada a poder tener certezas sanitarias. Y por eso, desde mi punto de vista, lo importante de que las medidas que se han hecho hasta ahora sigan siendo medidas que antepongan una serie de criterios técnico-epidemiológicos para el tránsito de fases y que esto se vaya reforzando en la medida de lo posible con las acciones de vigilancia epidemiológica. Bien, entonces, con todo esto, nuestro mayor riesgo es que algún pequeño colectivo o algún individuo pueda, como acaba de suceder hace un par de semanas en Seúl, estar infectado, ser asintomático, ir a multitud de bares y reintroducir y obligar a que haya que investigar a 2,000 contactos que tuvo en los últimos 14 días para evitar que se restablezca un brote epidémico. Yo creo que si hay suficiente conciencia y disciplina individual,
y yo diría también colectiva, no solo individual. Vamos, y si mantenemos la distancia física y mantenemos las medidas de protección, vamos a poder tener éxito en estas fases de desescalada. Pero pensar que sin protección o sin conductas rigurosas de distanciamiento físico, simplemente vamos a seguir transcurriendo y a superarlo todo, yo creo que es un poco osado y es una aventura que puede tener un alto coste porque tiene un alto riesgo. Pero yo creo que nuestra gran tarea es estar observando que no se nos vaya a producir un repunte. Asfixiar el fuego, agotarlo, si se produjera, mantener esa capacidad del sistema sanitario con la atención primaria de la vigilancia epidemiológica de seguir cualquier caso así, y con ello reducir enormemente el potencial riesgo de que se reincendie el bosque, que es lo que no queremos. Entonces, ahí me parece que tenemos el punto fundamental de prevención del rebrote. Entre tanto, sabemos más cómo evoluciona el virus, sabemos si va a tener un ciclo estacional próximo y sabemos si hay una inmunidad duradera o si va a haber un desarrollo de la vacuna. Yo creo que en todo esto hay que reforzar las capacidades de las administraciones sanitarias, sobre todo en lo concerniente a salud pública y atención primaria, y asegurarnos de que se efectúen todas las tareas de escrutinio, diagnóstico precoz y, diría yo, aislamiento de los casos positivos entre los contactos para evitar que haya una transmisión generalizada. Si todo eso lo hacemos bien, yo creo que en 8 semanas sí que estaríamos en condiciones de decir, hemos logrado pasar a la última fase y estamos ya hemos logrado salir, perdón, de la última fase y estamos ya en plena nueva normalidad. Pero sí, también esa nueva normalidad, y con esto ya voy a terminar, no puede pensarse que va a ser igual que antes. Las grandes concentraciones de conciertos, de corridas de toros, de partidos de fútbol, de fiestas populares, yo creo que por el momento, y hasta no tener más certeza de cómo se comporta el virus, qué pasa en este ciclo, y si, digamos, si es o no un virus que tiene variaciones estacionales. Hasta no saber eso, no tendremos una noción completa del riesgo que corremos, pero pienso que podríamos controlar en los próximos meses esta pandemia y sí tendríamos que estar muy preparados para cualquier eventualidad y cualquier seguimiento en el marco del momento en que los niños regresen a la escuela, si regresen a la escuela el próximo otoño, o que se recuperen todas las actividades productivas y comerciales. Hay que ser prudente, hay que ser cauteloso, hay que desescalar con mucha calma. Esto sería mi mensaje desde un punto de vista epidemiológico y hay que ser muy responsable como ciudadano en la protección de uno mismo y la protección de los demás. Yo creo que ahí voy a concluir, Emilio, si os parece, para dejar tiempo para un coloquio, para unas preguntas, para lo que queráis. Si os parece bien, las preguntas las podéis ir... Jesús, perdón, Javier. Digo que las podéis ir planteando por el chat. Daniel, yo te quería hacer alguna pregunta. Sí, Emilio. De lo que has hablado de los indicadores, me parece que al menos en Andalucía no vamos a tener ningún tipo de problema en cumplir con lo de la incidencia acumulada a los 14 días. Tengo por aquí los datos y Andalucía ahora anda en unos 3 por 100.000 en los últimos 14 días. Sí. Establecía ahí un tope en 20 por 100.000, ¿no? Sí, yo lo que decía es que
si se tiene más de 20 por 100.000, no debería pasarse una fase 1, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Es decir, que yo creo que esos indicadores son, o por lo menos por aquí, son fácilmente cumplibles. A mí lo que me preocupa más es el tema de el seguimiento tanto de los casos como de los contactos. Si Correcto. va a haber recursos en la atención primaria que permitan, bueno, pues llevar a cabo esa labor que a mí me parece fundamental. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en comunidades como Andalucía está siendo y va a ser menos el problema, a menos que hubiera un repunte de casos, el de la incidencia, el del nuevo número de casos, pero donde hay que poner un gran énfasis es qué capacidad tiene las estructuras de salud pública, vigilancia epidemiológica y la atención primaria para detección precoz, seguimiento de esos casos y tratamiento y pruebas de estos casos y seguimiento de los contactos o rastreo de los contactos con pruebas. Ahí es en donde yo creo que hay que hacer la gran apuesta de fortalecer, y no solo coyunturalmente, sino estructuralmente, la capacidad del sistema a ese respecto. Pienso que está siendo uno de los criterios fundamentales para las evaluaciones que se están haciendo y que van a hacerlo cada vez más, pero es que entendámoslo, si no tenemos esa capacidad, no vamos a poder captar a quienes pueden transmitir y no vamos a poder aislarles y no vamos a poder interrumpir el ciclo. Sí. Elisa, bueno, iré planteando las preguntas por estricto orden de llegada al chat. Elisa dice que cuando plantea el periodo de 8 semanas, entiendo que las medidas político-sanitarias planteadas por el gobierno central son las adecuadas. Yo pienso que sí, que está construido razonablemente el escenario de las 4 fases, de la 0 a la 3, y los periodos de 2 semanas. Pero todo depende de una cosa, y esto sí, que el pase de una fase a la otra no es automático en el calendario. Si hay una regresión, un repunte, un número mayor de casos, si la incidencia va por encima de 20 por 1000, y además la capacidad de rastreo y de detección precoz es baja, ahí no, perdón, no podemos seguir transitando a la siguiente fase y tendremos que revalorar si es suficiente o no lo que estamos haciendo en esta fase para contener la infección. Hasta ahora vamos bien, como decías tú, con las cifras. Hay que seguir observando esta semana. Si esta semana seguimos bien, yo creo que podemos con más confianza ir pensando que en buena parte de los territorios se pase a la fase 2. Pero es que si no están las cosas bien, yo creo que lo mejor es aguantarse en la fase 1 y no transitar hacia la 2 y hacia la finalización del proceso de transición. Aquaris te pregunta que qué recomienda y cuál es tu opinión del regreso del alumnado a las clases. Es un tema complicado. Ayer me lo preguntaban y yo digo, bueno, si todo marcha bien en la desescalada, yo creo que visualizar el regreso en septiembre es factible. Para este ciclo escolar y en el marco de este ciclo pandémico, si todo va bien y no hay repunte, podríamos pensar en que se podría visualizar un regreso muy cuidadoso y con muchas medidas de cautela, pero yo no lo vería ni mucho menos antes del mes de que termine el mes de mayo, incluso avanzado el mes de junio. Yo creo que en esto hay que seguir con cautelas porque los niños también pueden ser transmisores, porque sabemos que también pueden ser afectados y porque sería quizá un riesgo muy grande a correr el hacerlo de esta manera. Elisa dice que no sabe si habrá estado atenta, pero que le ha parecido entender que dices que los recursos de atención primaria son suficientes para la atención de las nuevas fases y el control de rastreo.
En algunas comunidades autónomas sí, en otras pienso que no, porque así lo han revelado las evaluaciones. Yo creo que aquellas comunidades autónomas que más pusieron en marcha sus dispositivos de atención primaria y más atención le prestaron a usar la barrera de la atención primaria para no saturar hospitales y UCIs, mejor lo han hecho y menos letalidad han tenido. Entonces, eso implica, sin embargo, que hay que tener muy buenos mecanismos de gestión, de capacitación del personal y de adecuada dotación del personal para poder operar con un buen ejercicio de vigilancia de las situaciones por parte de los responsables de atención primaria cuando surgiera un rebrote. Yo creo que, insisto, esta es la oportunidad para reforzar estructuralmente esa capacidad de atención primaria y darle el papel que le corresponde. Yo insistiría mucho en ello. He estado en un grupo de trabajo que colabora con la oficina de la OMS de Europa para dar lineamientos sobre cómo utilizar al máximo posible la atención primaria y convertir la atención primaria en un catalizador de cambio del sistema sanitario. Maribel Lázaro pregunta por un momentico. Un momento, por favor. ¿Qué se sabe de los contagiados y de los dados de alta? Y también pregunta acerca de la inmunidad más o menos permanente que puedan tener las personas contagiadas. El tema de la inmunidad no lo sabemos todavía bien a bien. Otros coronavirus desarrollan inmunidades de 2 a 3 años, no permanente. Lo cual nos plantea que en su momento, pues aún quienes han pasado por la enfermedad tendrían que ser vacunados si hay una vacuna, o quedarían desprotegidos si no lo hubiese. Entonces estamos también lidiando ante una inmunidad no duradera hasta donde sabemos hoy. Ojalá sea lo más larga posible, ojalá sea lo más, insisto, duradera posible. La primera parte de la pregunta era... La primera parte, un momentico. Bueno, personas que han pasado la enfermedad no han desarrollado anticuerpos. Bueno, esto depende mucho de la sensibilidad, la especificidad de los tests. Tienen o han tenido una suficiente sensibilidad para que sea la mayoría de los casos en donde tengamos una positividad serológica y que luego tengamos una positividad de PCR o bien en el caso de la encuesta serológica, una concordancia con la positividad por la determinación por serología tipo ELISA. Yo creo que el gran fenómeno no es este. El gran fenómeno es gran parte de las personas que han sido infectadas no han tenido ningún cuadro patológico, son asintomáticos y no sospechaban ni le hicieron sospechar a nadie que podía existir este problema de la transmisión asintomática. Aquí vuelvo a preguntar qué criterio y opinión te merece el uso del dióxido de cloro que se está utilizando en varios países, con casos, testimonios beneficiosos en los síntomas y los estudios de Andreas Calder. Ya, ahora sí. Bueno, para mí es todavía poco claro y con una evidencia poco contundente este uso del dióxido de cloro. No me parece que hasta el momento tengamos los elementos de estudios concluyentes. Hay estudios anecdóticos, hay algún informe del beneficio aportado,
pero francamente en estos momentos, y la OMS está un poco situada en la misma tesitura, no hay suficiente evidencia. Ese sería mi punto de vista, ¿sí? ¿Qué opinas sobre el hecho de que personas que aparentemente han pasado la enfermedad no hayan desarrollado anticuerpos? ¿Es preocupante? Es decir, hay algunas personas que de alguna manera son falsos negativos, pero no es el número sustancial de personas. Insisto, el gran tema está en el número de personas no detectadas que nunca tuvieron síntomas y que sí son positivos al momento de hacer una prueba rápida y posteriormente una verificación con ELISA. Oye, Daniel, a mí me gustaría que nos dieras tu opinión acerca de, bueno, las evidencias de la debilidad del sistema de salud pública español y qué deberíamos aprender de esta epidemia para que la próxima, que alguna vez tendrá que llegar otra vez, nos pudiera coger más precavida. Sí, yo creo que esta epidemia nos plantea con toda claridad que tenemos que reforzar estructuralmente el sistema de salud pública en España y el sistema de vigilancia epidemiológica en particular y la capacidad que tienen que tener las comunidades autónomas de desempeñar las funciones esenciales de salud pública, tal como se han formulado por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y esto se ha descuidado en los últimos años. Se ha reducido la inversión en ello, se han reducido las plantillas y tenemos infraestructuras de salud pública relativamente precarias en algunas comunidades autónomas. No es el caso de todas, pero en muchas. Y yo diría casi en la mayoría. Yo creo que la pandemia nos plantea que hay que reinvertir, hay que levantar y reconstruir estos sistemas de salud pública dentro de cada comunidad autónoma. Pero además me parece que la pandemia nos ha revelado que necesitamos mejorar el funcionamiento de la acción interterritorial en el marco del Estado español en su conjunto, la relación entre gobierno central y autonomías en materia de salud pública. Yo creo que en esto profundizar algunos de los planteamientos iniciales de la Ley de Salud Pública, de crear una agencia estatal de salud pública, como la existe en otros países. Esto no es ningún invento puramente de un grupo de profesionales en España. Hay una agencia de salud pública en cada uno de los países del Reino Unido, inglesa, escocesa, galesa. Hay una agencia de salud pública estatal en un país federal como Canadá. Solo para señalar que hay modelos que establecen, y bueno, muchos países europeos tienen una agencia central de salud pública. España tiene elementos, pero no unificados, y yo creo que hay que tener una agencia así y hay que tener un modelo real de cogobernanza en materia de salud pública entre comunidades autónomas y el Estado central. Antonio Fernández pregunta por el papel que ha jugado la sanidad privada en todo este proceso. A ver, leía yo un dato que planteaba que el 19% de los pacientes ha sido atendido por la sanidad privada. Y yo creo que esto debe ser muy variable de comunidad autónoma a comunidad autónoma. A ver, recordemos que cuando estamos hablando de que la sanidad privada, pues muchos de estos son seguros de Mufase o de algunos otros mecanismos de aseguramiento que tienen sus convenios con asistencia privada, pero no quiere decir que haya sido únicamente la asistencia privada en términos de compra directa de servicios, sino el parque o la infraestructura. Yo creo que el mando único, una de las cosas que establece es, y es importante que lo haya hecho, el poder poner a disposición, se use o no,
y yo creo que se puede en esto construir aún más tanto las infraestructuras privadas como las públicas. En materia de laboratorios, en materia hospitalaria, en materia de asistencia en general, en salud pública no podemos decir, porque toda la asistencia en salud pública es pública, no es privada. La vigilancia epidemiológica misma. Entonces, a ver, yo creo que trabajar en conjunto con buenos estándares de calidad y adecuados protocolos en la asistencia privada, sobre todo cuando hay un colapso de la infraestructura pública, pues es lo mejor que puede ocurrir, porque se complementa el parque instalado de la asistencia pública. Ahora, el gran tema aquí es que lo que no exista sea una barrera de acceso por el tema del financiamiento. Es decir, que hay que distinguir dos cosas entre el financiamiento privado o la prestación privada. Si la prestación es privada, pero para una función pública de financiamiento, desde mi punto de vista, bienvenido sea, sobre todo en un momento de saturación, en donde se puede establecer la complementariedad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Begoña pregunta, dice, los perfiles de esta pandemia aportan singularidad a la crisis que estamos viviendo, así como la convicción respecto a la gravedad que portaba tardó en producirse. Tardó en producirse la alerta en lo que respecta a salud mental, se suscitó rápidamente una vez establecida la anterior, con gran efusión de ofertas de prestaciones voluntarias que a fecha de hoy no se han traducido en mayor demanda de atención en los servicios de salud mental. El riesgo de patologización y del consiguiente estigma creo que resulta un riesgo añadido a cuidar adecuadamente. Recientemente la directora general de salud mental, no recuerdo ahora el nombre, en Argentina, de la Organización Mundial de la Salud, ha intervenido desde Ginebra con una posición que creo alarmante. Más allá de la necesaria disponibilidad y refuerzo de la red de salud mental, debilitada por privatizaciones y abandonos, cree que la alerta patologizadora de las reacciones emocionales esperables de la población resulta pertinente? Yo creo que es un comentario y pregunta muy interesante, que tiene varias dimensiones. A ver, es cierto que hay temas relacionados con salud mental, no solo patologizadora, pero con, yo diría, salud mental en su conjunto, que están ligados no solo al miedo a una enfermedad letal, sino también al confinamiento, al desgaste de las relaciones dentro del confinamiento, al aislamiento, al alambicamiento de la violencia de género que sucede en el confinamiento. En fin, esos fenómenos son reales, existen. Y yo lo que creo es que, yo coincido con la observación de Begoña, de que ir a una patologización excesiva no tiene mucho sentido. Y quizá al área de salud mental de la OMS, que quiso enfatizar que esto no era solo un tema de neumonías atípicas que mataban, sino que también tenía impactos en materia psicológica o de salud mental, puede ser que se le haya pasado un poco la mano en patologizar. Yo creo que, por un lado, es particularmente necesario atender a las dimensiones de salud mental y de higiene mental que requiere un proceso cambiante, largo, de confinamiento, de reducción de la movilidad y de vivir con las incertidumbres y las pérdidas que supone una pandemia que ha tenido tantas afectaciones. Ha habido cosas que tienen que ver con cómo se manejan los funerales de quienes han muerto por COVID, que no permiten el duelo de los familiares, el tema de las visitas a los centros hospitalarios, temas que son muy complejos y están muy ligados, por supuesto,
al tema del aislamiento y la transmisibilidad. Entonces, yo no reduciría la importancia que tiene el tema de la salud mental, pero no necesariamente con una patologización excesiva. Entonces yo creo que aquí es más un tema de promoción de la salud, es un tema que tiene que ver con educación para la salud, de prevención e higiene mental, como se solía llamar en el pasado, es decir, de fomentar prácticas, estilos de vida y conductas que favorezcan el mayor grado de salud mental dentro de una situación adversa. Yo creo que el gran tema se está dando en que tenemos 86% de los muertos, de las muertes, perdón, de los fallecidos que han ocurrido en personas mayores de 70 años. ¿Qué ha significado eso para ellos, para su forma de vivir sus últimos días, para los familiares, para los niños que convivían antes con esos ancianos? Yo creo que ahí hay ajustes que tienen que ser puestos en perspectiva, pero yo no lo haría por la vía, estoy de acuerdo, de la patologización, sino el trabajo muy intenso en materia de salud mental. Gonzalo comenta que el papel de los rastreadores puede que controle mejor el contagio, lo que permita terminar antes la desescalada. Yo creo que el papel de los rastreadores es clave, que si no rastreamos los contactos de los nuevos casos de aquí a que termine la desescalada, no vamos a poder desescalar bien. Yo, iría a una apuesta con todo rigor a que hagamos a rajatabla el rastreo con quien podamos, personal sanitario de salud pública, de atención primaria y cuando no es suficiente, con rastreadores ad hoc, coordinados y adiestrados, pero que no necesariamente tienen que tener perfiles sanitarios, porque el gran objetivo es realmente rastrear a todos los contactos y aislar a los positivos. Si esto en estas semanas subsiguientes, bueno, prácticamente ya 6 semanas subsiguientes, no lo logramos hacer y no tenemos un récord impecable del rastreo de todos los contactos, de todos los casos, vamos a tener riesgos mayores de un rebrote. Antonio Fernández pregunta que si puede cambiar mucho el curso de la pandemia, el que se puedan encontrar tratamientos que mejoren el curso de la enfermedad. A ver, yo creo que el tratamiento en este caso, o digamos, el hallazgo de mejores recursos terapéuticos nos va a mejorar la letalidad cuando esto vaya caminando, nos van a mejorar las complicaciones, pero no va a cambiar tanto el curso de la pandemia. Yo creo que el curso de la pandemia está dado más por la transmisión y en estos momentos no tenemos elementos que puedan prevenir la transmisión, que no sean el distanciamiento físico, la higiene y el aislamiento. Quiero decir, el confinamiento. Por último, estos días se está debatiendo mucho la obligatoriedad o no de la mascarilla en cualquier sitio público. Sí. Daniel. Yo creo que primero hay que entender que han ido cambiando las recomendaciones de la OMS y del Centro de Control de Enfermedades con relación al uso de la mascarilla en razón de 2 cosas, que hemos aprendido más de cómo se transmite realmente el virus y que es mucho más transmisible de lo que pensábamos y con distancias más largas de lo que creíamos y veía todavía un artículo de Estados Unidos hoy en donde es considerable el número de, digamos, la carga viral transmitida simplemente por hablar, ya no por toser o por estornudar. Entonces, bueno, en función de esa evidencia, han sido un poco más intensas o rigurosas las recomendaciones de la OMS y del Centro de Control de Enfermedades. Por otro lado, también algunas experiencias de algunos países
la República Checa, Corea del Sur en particular, China misma en Wuhan, ha mostrado que se ha conseguido abatir más la cadena de transmisión con el uso de la mascarilla. Entonces, como consecuencia, yo diría ir a la recomendación de la mascarilla en el transporte público, la mascarilla en los espacios públicos, en toda la interacción humana y sobre todo donde no se pueda respetar la distancia física, y yo creo que es fundamental. Y es preferible hacerlo para tener más seguridad, dado lo que hemos aprendido de la transmisión del virus. Muy bien, Daniel. Pues como no hay más preguntas, pues solo agradecerte tu amabilidad de haber compartido este rato con nosotros y espero verte pronto por Granada. Bueno, yo espero estar pronto por Granada. El que os agradece la invitación soy yo, a vosotros, el Ateneo, y os agradezco a todos los que han participado en la reunión y a quienes se asomen al vídeo que colguéis después, si es que así lo hacéis. Si no, pues encantado de haber tenido esta oportunidad de diálogo y gracias también por las preguntas tan interesantes e interesadas. Así que un placer y hasta la próxima, que espero que sea en Granada.